Hola, muy buenos días. Bienvenidos y bienvenidas otra vez a nuestro segundo programa especial eh, de Punto de Fuga. Recordemos que Punto de Fuga es un programa radial que tenemos todos los días lunes en la tarde, pero que a propósito de las elecciones recién pasadas de la primera vuelta, eh, y sobre la marcha, un poco de emergencia, aprovechando la palabra, intentamos hacer un breve ciclo con cuatro pensadores y pensadoras de diferentes universidades del país para poder pensar este tiempo entre, ¿no? Entonces el programa se llama, o este ciclo se llama Especial Punto de Fuga, Conversaciones de Vuelta. Eh, y claro, lo que se forma temporalmente es una suerte de tiempo medio suspendido que está entre una primera y una segunda vuelta, suspendido en términos de tramo temporal, pero al interior del cual pasan diferentes, múltiples cosas aleatoriamente, alternantemente, al mismo tiempo, etcétera. Es un tiempo muy, digamos, lleno de elementos, ¿no? Está muy preñado de contingencia sistemáticamente. Eh, Nuestro programa Punto de Fuga tiene ese nombre básicamente porque intenta emular un poco la palabra el concepto de Félix Guattari, que en realidad es línea de fuga, ¿no? Y que, bueno, en la noción de línea de fuga sostiene que tras el capitalismo y sus instituciones, o en su interior, lo que existen son agenciamientos o líneas de fuga eh, que al final del día van a resistir y podrán bloquear, dirá Guattari, en un rollo algo anarquista, digamos, en el mejor de los sentidos, podrán bloquear el despliegue de esta institucionalidad muchas veces desbordante de control. Para conversar sobre este tiempo hoy tenemos una súper interesante invitada, una persona a la que estimo también mucho. Ella es Alejandra Castillo. Es doctora en filosofía, profesora titular del Departamento de Filosofía de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación. Es directora de la revista de cultura Papel Máquina, una gran revista, y de la colección Archivo Feminista de Editorial. Es parte del Comité Consultivo de la Red de Filósofas Latinoamericanas UNESCO. Algunas de sus más recientes publicaciones son Antropoceno como fin de diseño, del 2025, un libro reciente. Artefactualidad de las imágenes, también del 2025. Imágenes Stasis, del 2024. Archivo Alterado, 2023. Tiempo de Feminismo, Cuerpos, Imágenes y Revuelta, 2022. Adicta Imagen, 2020. Y Asamblea de los Cuerpos, 2019. Una autora muy prolífica y además muy reconocida por sus aportes al pensamiento filosófico y también en lo que tiene que ver con lo contingente desde una perspectiva instalada desde una perspectiva siempre crítica, a la vez que muy original. Así que te damos la bienvenida, primero que todo, Alejandra. Muchas gracias por acompañarnos en este punto de fuga especial. Gracias a ti, Javier, por la invitación necesaria antes de lo que se viene. Sí, de lo que parece ser irreversible e irremediable. Pero bueno, se han visto muertos cargando escombros, dicen. Mira, quisiera partir con una cita a tu libro, un libro que yo comenté por lo demás, que reseñé con Antropoceno como fin de diseño, ¿no? Editorial La Cebra 2025. Tú dices acá, al principio del libro, dices lo siguiente, te hace la siguiente pregunta. ¿Qué es un diseño? Un diseño es una figura que se piensa por adelantado. Antes de la existencia material de la figura pensada, ya se ha dado contorno a un objeto. Lo propio de un diseño es la prefiguración de algo que aún no es. Podríamos considerar, a tu juicio, el gobierno que tiene más probabilidades de salir, que sería un gobierno autoritario, de corte de derecha, autoritaria, como el de Kast, eh, como
vamos a decirlo así, como un fenómeno que está habitando en el momento de su diseño, es decir, de lo que todavía no llega a concretarse, no obstante, está anunciando desde ya lo que vendrá a instalarse, como a nivel operativo, político propiamente tal. Pero si hoy, así en este espacio un poco más espectral, estamos ya resintiendo, sintiendo este fantasma que en algún momento, al parecer, va a tomar algún cierto tipo de encarnación. Sí, yo creo que, bueno, para empezar, yo creo que no, no habría que dar por descontado que es posible que Janet Jara gane. Es posible. Está dentro de lo Es posible. posible, es Es posible. posible. Y sobre cast y el diseño, me da la impresión que la apuesta de estas posiciones políticas de ultraderecha, más que ser una apertura a otro diseño, están ancladas en el diseño que se establece en el siglo XIX, Ujú. en una vuelta a lo nacional, a un orden de una identidad fuerte, excluyente, masculina, Muy nativista, excluyente. claro. Entonces, no es que sea otro diseño, sino que es la fantasmagoría de un retorno, de un diseño que está en declive. Perfecto. La fantasmagoría de un retorno. Esa es una frase muy inquietante. Y en ese sentido también, Alejandra, eh, sí, bueno, sí, siempre es posible, digamos, que pueda darse lo excepcional, ¿no? O por citar un poco a Derrida, es solamente porque existe algo imposible que lo posible es posible, ¿no? A través de lo imposible se trasluce lo posible. Así que vamos a ser derridianos en esa línea para pensar, en nuestro caso, en tener una buena noticia. Aunque todo indique lo contrario, ¿no? Esperar la llegada del acontecimiento. Pero ¿cómo tú te imaginas eh, un potencial gobierno de Cast? Digamos, en un delirio medio de ciencia ficción, aunque no hay que ser tan creativo para imaginárselo, pero ¿cómo lo ves funcionando? Como lo que has señalado, ¿no? Como un orden de, incluso lo has señalado así, como un orden de emergencia, un estado de emergencia, un estado de supresión de derechos, bajo la metáfora de, una, de un orden general, asumiendo de que hay un gran desorden, de una limpieza, asumiendo de que hay algo así como un orden político turbio, sucio, corrupto, y por lo tanto su posición en ese orden de emergencia sería una limpieza. Todas palabras muy marcadas desde una retórica fascista, ¿no? Fascista en el sentido de una gran purga, donde lo que se restringiría de manera importante son los derechos y el chivo expiatorio podría ser, como lo han venido enunciando, la ideología de género, ¿Mm? que es un punto útil, puesto que bajo esa noción intentan organizar una figura de pueblo natural, verdadero, y desde allí cuestionar a toda una institucionalidad que se ha descrito desde una falsedad y una mentira, y que tiene como rédito eh, una una pesquisa económica, ¿no? Puesto que la desmantelación de un programa en curso vinculado al género, una institucionalidad que ha incorporado también las temáticas del feminismo, implica recursos asignados. Y ¿Mm? entonces, como un segundo punto, aunque siempre es el primero, es quitar recursos en un estado que ya es mínimo, ¿no? Puesto que también allí una de las posiciones de Kass es describir una, un, una política hacia un estado mínimo, un poco emulando a la política argentina, cuando eso acá en Chile ya ocurrió. Habitamos un estado mínimo, un estado
un Estado que cada vez tiene menos relación con, con la población. Y allí también es un poco la parte de este escenario, ¿no? Ese estado mínimo genera un vacío entre la relación entre el sujeto y el Estado, falta de educación, falta de servicios de salud, aun cuando allí este discurso de derecha, Kast va a que es falso también, puesto que se ha avanzado dentro de este contexto mínimo de Estado, los gobiernos de signo de izquierda han intentado, poco, pero lo han intentado. Sí, quizás el- donde habríamos llegado más lejos, pienso yo, desde mi punto de vista, habrá sido con el gobierno de la segunda Bachelet. Ahora hay que decir también, para ser justos, no con Cast, sino con el contexto, de que lo que propone Janet Jara tampoco es tan distante, ¿no? Efectivamente, aquí lo que cambia son las personas, las humanidades, ¿no? Y lo que las sostienen al final del día. Por supuesto que en Janet Jara en ningún caso uno podría ver este intento de higienización, no va por ahí jamás, ¿no? Pero igual abraza muy rápidamente el fenómeno de la seguridad, porque electoralmente es lo que tiene que hacer. Pero también es llamativo que una vez que pasa a segunda vuelta, no como lo esperaba, por supuesto, adhiere, tiene que hacerlo, o sea, invoca más bien a Parisi, y comienza su discurso como felicitando a Belín Matei, que a pesar de todo lo que sufrió, bueno, ahí es evidente el gesto político electoral. Entonces, y las temáticas, digamos, si bien los tildes están mucho más acentuados en CAS, porque en CAS no es solamente el problema de la migración o la seguridad, que también están en Jara, sino que en CAS es la migración y la xenofobia, digamos que ahí está sostenido el problema para él, o así se resuelve, a través del túnel oscuro del bosque, ese bosque oscuro, digamos, ese túnel oscuro de la xenofobia, sería la forma de enfrentar la migración. Probablemente con Jara sería distinto, aunque en temas son lo mismo. ¿Cómo comprendes tú? Bueno, es lo propio de lo político, pero ¿cómo evaluarías esta ausencia de fondo, esta ausencia de convicciones efectivamente enraizadas, profundas, y no esta profusión de rizomas según sea o lo exija el momento electoral, que efectivamente Jara, habiendo ganado, habiendo ganado, se siente perdedora y por lo tanto se ve urgida a tener que abrazar cosas que quizás nunca en su vida se imaginó que tendría que abrazar. Sí, y bueno, en relación a la votación, Janet Jara obtiene menos votación que la esperada, aun cuando el Partido Comunista a nivel de Congreso obtiene mayor votación, es Ujú, decir, la fuga de votos es ella, ¿no? ujú, Está en su puesta en escena. así es. Ella me da impresión que su comando, lo que discuten es que parte de esa votación está entre la abstención, entre el voto, digamos, voto blanco, nulo, y Parisi. Y me da la impresión que su posición ahora es más bien una posición populista de izquierda, a Ujú, lo Laclau. ujú, Es decir, primero establecer una figura de nosotros el pueblo, en general, y por eso su discurso, saludando a Evelyn Matei, saludando a Parisi, estableciendo aquel discurso nacional, todos, y todos también organiza ese, no todos, ¿no? El populismo se organiza en ellos, nosotros, y nosotros todos eh, contra ellos, ¿no? La ultraderecha. ujú. Y para que esa posición que me da impresión que se está desarrollando en la candidatura de Janet. Janet Jara es, primero, establecer ese todos, nosotros, que nos unificamos, luego establecer un símbolo que organice esa unidad, que es lo que falta, establecer ese
ese significante vacío, ¿no? Diría Ernesto Laclau. ¿Cuál es ese significante vacío que atravesaría Flotante. desde la izquierda hasta la centro derecha, la derecha liberal, ¿no? Donde nos vamos a abrazar y nos vamos a reconocer como eh, el pueblo. Y quizás ese es un poco el problema que tiene la izquierda ahora en Chile y quizás en América Latina, ¿no? De, de poder decir, este es el pueblo, que hasta los años 70, fin de los años 70, era una consigna clara y que y organizaba un orden político efectivo. Y sin embargo, ahora pareciera ser que esa interpelación no tiene sujeto. Y lo que está haciendo Janet Jara es establecer esa estrategia populista de izquierda para tener una votación favorable, Ujú. pero que tiene ese problema, ¿no? Debe invocar a un relato nacional. Y ese relato nacional siempre es un relato nacional que es eh, más proclive a discursos conservadores que a discursos de izquierda. Claro. Sí, bueno, así como lo planteas, eh, y poniendo el factor París un poco en juego, esa noción de pueblo que es extremadamente resbalosa por lo demás, pero parece haberle dado paso a la categoría de gente, ¿no? Que encarna Parisi. Y ahí también, como tú decías al principio, la encarnación de un fantasma que había desaparecido, como que nos encontramos de nuevo con la palabra gente, que era una palabra muy transicional, ¿no? Elwin ocupó mucho la palabra gente, particularmente para superar la noción de pueblo, que nos volvía a la unidad popular y electoralmente no tributaba ni rendía absolutamente nada. Y ahora la gente parece ser nuevamente el espacio de los decepcionados, ¿no? A quien Parisi parece haberse dirigido. Y por eso le fue también, estuvo a 3 puntos pasar a segunda vuelta. Y si pasa a segunda, pudiera ser presidente. Estuvo ahí el límite, ¿no? Bueno, sin embargo, tú dices en tu libro también, esto nos sirve para seguir en la conversación. Cito, la brutalidad es una acción que no esconde la falta de cuidado e indiferencia hacia quien se percibe como una amenaza. La brutalidad es la política del odio que moviliza, crea y administra la amenaza. La brutalidad es un hacer y decir violento. Yo rescato particularmente este pasaje. La brutalidad es la política del odio que moviliza, crea y administra la amenaza. Eh, Probablemente, esto también es un juego algo delirante y de ficción, digamos, de ganar Cast. No vamos a vivir en una dictadura de tanques ni de policías tan secretas, pienso. Va a haber una importante degradación democrática, sin duda, que no sabemos hasta dónde puede llegar. No obstante, creo que lo que va a primar no solo como axioma, sino como la construcción de un imaginario que al mismo tiempo va a taladrar subjetividades y nos va a hacer movilizarnos de alguna u otra forma, es esto que tú llamas amenaza. La amenaza es algo que no se cumple, cuya condición es la imposibilidad, ¿no? Te amenazo, o sea, solamente es posible la amenaza porque la amenaza no llega a realizarse. Una vez que se realiza, la amenaza ya no es amenaza. Vivir bajo amenaza es vivir bajo el terror o bajo el miedo. Entonces, mi impresión, no sé cómo lo ves tú, es que lo que va a estabilizar Kast y su gente, va a llegar con Kaiser de alguna manera, Kaiser también va a estar ahí muy, muy fuerte, influyendo, a generar este amniótico, ¿no? Amenazante, siempre a la amenaza, con cuidado, cuidado, cuidado. Yo creo que las derechas han mostrado un, un paso más allá frente a la amenaza. La ultraderecha ha avanzado en hacer de esa amenaza algo real. Ujú. Por ejemplo, en Argentina, Milei va contra la jubilación, recortar allí fondos, y lo hace. Sí, no, A claro. recortar recursos
a la investigación y a la docencia universitaria, y lo hace. Cosas que eran imposibles que ocurrieran, y lo hace. Y entonces estamos en un momento donde la amenaza ha ido un paso más allá, donde se realiza. Sí. Y por lo tanto estamos bajo esa figura del performativo extenso, ¿no? Que es el fascismo. El performativo extenso es, lo digo y se hace. Ujú. Ese es el performativo extenso, donde señalo esto va a ocurrir y ocurre, se Ujú. realiza, ¿no? Y por lo tanto, por ejemplo, tendríamos que tomar en serio cuando CAS señala que va a eliminar, por ejemplo, la PGU, porque lo va a realizar. Entonces, no estamos Claro. ya en una zona de la amenaza, sino que estamos en una zona de una transformación del juego político Pero por esa parte de la no, derecha. no podría ser la amenaza como promesa, incluso la amenaza de que siempre puede ser peor. Es decir, te quité la PGU, intervine los fondos de investigación para las ciencias sociales, tengo mayoría en el Parlamento, lo puedo hacer, incluso por decreto. Eh, entonces, una amenaza que ya deja de serlo abre paso a otra amenaza. Por eso te hablaba como de una sensación de brutalidad, como tú le señalas acá, que es el vivir bajo permanente amenaza. Es decir, una amenaza se acabó porque la llevé adelante, dejó de ser amenaza, cumplí lo que dije, acabé con la PGU, intervino en las universidades, rompí con los fondos para las ciencias sociales y las humanidades, pero eso abre espacio a otro perímetro, digamos, para que nuevas amenazas alcancen su cristalización. Creo que de alguna manera la política del mío juega así, con la generación constante de amenazas cumplidas, la amenaza como promesa al final del día. Te prometo que siempre te voy a estar amenazando, ¿no? Sí, sí, y también allí juega con un afecto político, está el miedo por el otro lado y es el resentimiento. Ujú. Es apuntar a cierta afectividad política vinculada a esa sensación, este país me debe algo, Ujú. este gobierno me debe algo. Y de alguna manera el discurso político de Kass está descrito desde esa figura del resentimiento, que apunta directamente a la clase no clase media, que como clase es transparente así y se identifica siempre hacia arriba, no hacia abajo. Y ese resentimiento de esa clase no clase transparente y cuyo cuerpo es el cuerpo que, que, que es el de la élite, y por lo tanto es un resentimiento de un grupo que ficciona con un cuerpo que no es el de ellos, pero que sin embargo es el que desean. No, aquí el problema no es cuál es el cuerpo de ellos, ¿no? Sino simplemente en esa transparencia es donde se organiza el deseo no cumplido de la clase media que lo ficciona hacia a la élite. Si nos podrías explicar un poco más esta idea de transparencia que estás manejando, Alejandra? Por ejemplo, el deseo que organiza esta clase no clase, que es, podríamos definir así a la clase media, cuando se narra su identificación no se organiza ni horizontalmente ni hacia abajo. Si se organizara hacia abajo, organizaría una idea de pueblo. De acuerdo. Cuando se organiza hacia el lado, podría organizar lo que hubo en Chile y que reedita el partido de la Ujú. gente, que es distinto al pueblo. Claro. Sí. Cuando ninguna de esas dos identificaciones funcionan, esa transparencia se dirige hacia arriba, hacia la élite. Y Ujú. ese es el electorado que vota por la ultraderecha, por Cast. Ujú. Claro. De alguna forma también es la recuperación o la restitución del clásico pacto oligárquico, ¿no? Es decir, volvemos nosotros, esto fue una suspensión, fue un verano de San Juan, digamos, donde de alguna manera Boric al principio encarnó l- alguna potencia todavía de la revuelta, pero el gobierno de Boric duró 6 meses hasta que entró, digamos, el factor de realidad, el vector de realidad, el principio de realidad, que se llamó Carolina Toá y sacó a Isca Siches, y bueno, y eso ya dejó de ser el gobierno refundacional, fue otro gobierno, fue otro momento. Pero claro, aquí lo que yo también aprecio, coincido contigo, logro ver es que
ese país que perdimos, ese país ese resto que quedó de la revuelta y que todavía de alguna forma podía significar e implicarse políticamente, generando pues, también propuestas electorales, a través, por ejemplo, de Janet Jara o alguien más. Bueno, ese país vamos a provocar que se evapore definitivamente porque vamos a restituir el pacto oligárquico, porque la restauración conservadora ya fue lograda. Em, Pero sí, pero yo no diría pacto oligárquico, a lo que apunta este discurso nacionalista que tiene su raigambre, digamos, del siglo XIX, es esa promesa de un orden democrático vinculado a cierta ilimitación, que es como se organiza la democracia en el siglo XIX, vincula democracia, segunda mitad del siglo XIX, democracia, derechos y, y desarrollo. Son tres hebras que organizan el orden de la democracia. Y lo que no pone atención, esas tres hebras, son los recursos. Los recursos se piensan igualmente ilimitados. Entonces, cuando la derecha, la ultraderecha hoy vuelve al diseño del siglo XIX y no pone atención a los recursos, es decir, a la escasez de recursos, y plantea, vamos a volver como lo hace Trump, no vamos a volver a ser grandes de nuevo, y ficciona a esa vuelta, que también es una ficción que organizó Milei en su discurso, esa vuelta a un orden nacional fuerte que piensa en ese desarrollo ilimitado y que no pone atención a este elemento material que son los recursos naturales, es un discurso que es en muchos sentidos falso. Simplemente es una vuelta a cierta demagogia política, pero que no está pensando realmente cómo poner en escena ese diseño, porque ese diseño hoy muestra una gran grieta, ¿no? Que son los recursos naturales. Al comienzo me preguntaba dónde podríamos, si podríamos pensar allí un inicio de otro diseño, donde podríamos haber pensado otro diseño, fue en la Convención Constitucional 1. Allí se claro. estaba pensando otro diseño. Sí, sí, sí. O sea, efectivamente ahí concurrieron, fue la reunión de los márgenes, ¿no? Básicamente, y de lo inédito, de lo que no habíamos visto nunca. Mira, me están aquí diciendo que ya tenemos que ir cerrando esta súper interesante conversación, Alejandra. Y quisiera preguntarte, para terminar, estoy pensando en Catherine Malabou ahora, en este libro que tiene, este libro extraordinario que sistematiza, yo no había visto una sistematización así de los anarquistas del siglo XIX y sacar el rendimiento que le saca a cada uno de estos autores, Kropotkin, bueno, Proudhon, Bakunin, los clásicos Malatesta, eh, generando a la vez una crítica súper fuerte a los autores cercanos al postestructuralismo, cuando ella habla de las horizontalidades, es decir, no se trata, el anarquismo no trata simplemente, va a decir ella, de estar contra el Estado, ¿no? No funciona en esa línea. Básicamente, porque en cierta medida los estados ya han desaparecido. ¿Mm? O sea, ¿cómo se puede ser en Chile, cómo uno puede ser anarquista respecto al Estado, ahí donde tú misma decías hace un momento que el Estado ya no existe? Por lo tanto, lo que ella plantea son horizontalidades, es decir, formas heterogéneas de subjetividades múltiples, por decirlo así, que se reúnen, horizontalidades, en función de estructuras de poder que pretenden hegemonizar. Eh, Adhiriendo a la noción de horizontalidad, entonces, que no está directamente dirigida contra el Estado, sino contra todo órgano represor, por decirlo así. ¿Cómo ves tú una potencial reacción de la sociedad, estado ciudadanía, no sé cómo llamarlo, civil, eh, de cara a un gobierno de CAS potencial, posible, imposible, digamos, que viene con mano dura? Si, o si
evalúa si es que hay algo así puede ocurrir, sino, o a lo mejor piensas que no. Sí. Bueno, lo que interesante cuando introduces lo de Carter y Malabú y su lectura del anarquismo, ¿no? Cómo la filosofía postestructuralista puede ser leída como una filosofía anarquista. Anarquista en el sentido de que pues, suspende, ¿no? El principio, la arjé, y en contienda con los anarquismos de finales del siglo XIX y por lo tanto filosofías Te quedaste pegada. que a pesar de que somos anarquistas, terminan reponiendo un arjé, no como el anarquismo. Ahí Sí, y volviste, ahora volviste, volviste. Claro, volví. solo un paréntesis nomás ahora, en lo que estabas diciendo, porque lo que hace Malabú es criticar a Derrida, Sí, sí, a Foucault, a Agamben, básicamente porque no tienen ningún problema con que le llamen marxistas, pero hay cierta tirria a que les digan anarquistas, cuando sus filosofías lo son. sí, Ese es como el punto. sí. Pero te retomo el punto en el sentido de que la ultraderecha también retoma el anarquismo Claro, o, claro. o confunde eh, discursos que no lo son, describiéndolos como anarquistas. Lo hizo Milei y también acá la derecha, la ultraderecha, publicó en algún momento una compilación sobre anarquismo, incluso ocupando la misma gráfica de la A, de anarquista. Y si tú lees el texto, no es anarquismo, No, es, eh, ¿por dónde? es pensamiento de ultraderecha, Un pero, nacional, precisamente nacionalista, sí. pero funcionan en esa confusión de registros y de símbolos para narrar su posición y esconder finalmente cuál es su posición, cuál sería una respuesta a un gobierno como el que presume o que podríamos prever que tendría CAS. Yo creo que habría alguna respuesta importante, una respuesta porque por un lado Chile ya es un país que tiene un estado mínimo, hay un gasto de vida muy alto, es un país muy caro, las correcciones que se han hecho al sueldo mínimo, eh, falta todavía muchísimo en esas correcciones y por lo tanto una forma política como la que propone CAS de más reducción implicaría sin duda una respuesta Algunas pronta. horizontalidades surgirían. Alejandra, te quiero Sí, agradecer esta súper interesante conversación. Muchas gracias por hacerte parte de este programa de la Universidad de los Lagos que organiza el Centro de Formación Integral, eh, que es básicamente una cuestión abierta para para nuestra región, por supuesto, pero que se ve también en diferentes partes. Y el objetivo igual es poder generar comunidad política a través del debate, la discusión de alto nivel. Me hubiera encantado seguir conversando contigo el tema del anarquismo, pero esto tiene su tiempo y los muchachos igual tienen que irse a casa. Así que te dejo un abrazo y bueno, un millón de gracias por haber participado. gracias a ti por la invitación. Chao, Alejandra. Nos Ahí te vemos. van. Chao. Chao. Ya más, che.